Iglesia, buenos días. ¿Cómo estamos esta mañana? Contentos. Qué bueno, esa es la palabra. Que haya gozo, que haya gratitud, que haya esperanza. ¿Verdad? Cuando estamos contentos hay esperanza. Así que vamos a continuar, hermanos, con este estudio. Ya estamos en la cuarta semana de vivir con un propósito. ¿Cuántos saben que todos los que tenemos un trabajo tenemos un propósito en el trabajo? ¿Ah? El patrón contrata con propósito, con plan. Así de que todos tenemos un propósito donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Y ese es el tema que estamos tratando por las últimas 3 semanas, de vivir con un propósito. Simplemente que acá lo tratamos un poco más profundo porque tiene que ver con algo espiritual. Tiene que ver con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que esta mañana el título es Un propósito vivido. Ya hablamos de un propósito abandonado, de un propósito restaurado la semana pasada. Y ahora, si hemos sido restaurados, ¿cómo podemos vivir ese propósito? ¿Cómo puede ser o cómo puede lucir nuestra vida en el día a día cumpliendo ese propósito? Así que, hermanos, vamos a un momento de oración para comenzar. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias. Te damos las gracias una vez más en esta mañana, Padre, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí. Por la oportunidad que tú nos das, Padre, de seguir aprendiendo de tu palabra. Ciertamente que eso es un privilegio para nosotros. Ciertamente sabemos que hay lugares, hay países, hay rincones de este mundo donde no es posible, donde no es permitido, Padre. Es por eso que te damos las gracias, Padre, porque estamos en un lugar donde podemos seguir aprendiendo, donde no tenemos que escondernos de nadie, donde sí podemos proclamar con libertad lo que tú estás haciendo, lo que tú ya has hecho en nuestra vida. Bendito Dios, estamos aprendiendo de en realidad cuál es el propósito para el cual fuimos creados. De en realidad entender, Padre, que tú nos creaste con un propósito, con un plan. De en realidad entender que ciertamente a veces o en algún tiempo ya lo habíamos abandonado ese propósito, pero que ese propósito ha sido restaurado. Ese propósito es nuevo una vez más a través de Jesucristo. Y ahora, Padre, esta mañana queremos ver cómo podemos vivir en ese propósito. Cómo en realidad puede lucir nuestra vida a través del propósito que tú ya has planeado, del propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendito Dios, te damos las gracias y te pedimos que tú nos ayudes a entender. Que no tan solo nos ayudes a entender, sino que nos ayudes, Padre, a vivir de acuerdo a tu plan, de acuerdo a tu propósito. Bendito Dios, gracias por cada uno de mis hermanos, cada una de mis hermanas en esta mañana, porque ciertamente tú has puesto el querer como el hacer. Porque ciertamente, Padre, es algo que ni siquiera viene de nosotros. Que tú lo has puesto en cada uno de nosotros y ahora es por la razón por la que estamos aquí. El querer seguir conociéndote, el querer seguir aprendiendo de ti y conocerte más cada día. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos en esta mañana. Te pedimos, Padre, que seas tú, que sea tu Santo Espíritu hablándonos, que sea tu Santo Espíritu hablando a través de cada uno de nosotros y que todo lo que sea expuesto, que toda la palabra que sea hablada, Padre, sea de acuerdo a tu voluntad.
Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, un propósito vivido, hermanos. Vamos a estar en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16 en adelante. Ok. Capítulo 5, verso, y disculpen que no me di cuenta yo esta mañana, pero sí, estamos en el capítulo 5, verso 16 en adelante. No se preocupen, esa cita que está ahí la vamos a ver la semana que viene. Ok, pero queremos ver cómo luce un propósito vivido, cómo luce el vivir dentro del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. La pregunta inicial: ¿quién guía tu vida? ¿Quién guía tu vida? A lo mejor puede haber esta mañana alguien que diga: no, pues mi esposo o mi esposa. Ella es la que da las órdenes, o él es el que da las órdenes. Él es el que me dice qué hacer, qué no hacer, o ella es la que me dice qué hacer o qué no hacer. Pero la pregunta es profunda. La pregunta es algo en lo que tenemos que reflexionar. ¿Quién en realidad está guiando nuestra vida? Tal vez no sea nuestra esposa, nuestro esposo. Tal vez seamos nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Que hacemos lo que queremos cuando queremos. Que si el día de hoy yo tengo ganas de hacer algo diferente, lo voy a hacer. Porque la mayoría de creyentes y cristianos, tal vez su respuesta sea: no, Dios es el que guía mi vida. Tenemos que pararnos y reflexionar en eso. Tenemos que en realidad pensar si eso es una realidad en nuestra vida. Porque si Dios está guiando nuestra vida, entonces estamos haciendo todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque si Dios es el que guía nuestra vida en el día a día, quiere decir que hemos puesto todo en las manos de Dios, sin importar cuál sea el resultado, sin importar que el resultado no luzca como lo que nosotros soñamos o nos imaginamos. Porque eso es lo que es en realidad dejar que Dios guíe nuestra vida. Entonces esa es la pregunta que tenemos que darle una respuesta esta mañana. ¿Quién guía tu vida? Mire lo que nos dice el escritor. ¿Has notado que a menudo quienes tienen mucho dinero donan a escuelas, a proyectos educativos, a proyectos médicos y a otras tantas cosas? ¿Sí se ha dado cuenta que hay personas que tienen en abundancia, que tienen mucho dinero y que no sé por qué razón, pero hay muchas que sí lo hacen, que dan donaciones, muchas especialmente al fin de año? Entonces tenemos que en realidad reflexionar y pensar cuál es el propósito, el fin en realidad, cuál es la intención de hacer tales cosas. ¿Es en realidad que hay bondad? ¿Es en realidad que hay amor en su corazón? ¿O es en realidad que a veces buscamos un beneficio personal a través de ayudar? La idea es ayudar a mejorar la comunidad, dar recursos u oportunidades a quienes no tienen. Son cosas que producen excelentes resultados. Dice el escritor: no me malentienda.
Y debemos de agradecer la generosidad. Pero no obstante, nadie encontrará en esas obras filantrópicas su propósito en la vida. No es a través de que demos algo. No es a través de que yo tengo y voy a dar. Claro que eso es parte de. Pero no es el corazón del asunto. Si alguien afirma lo contrario, si alguien afirma que a través de estas obras y de esta generosidad va a encontrar el propósito de su vida, solo será temporalmente. Solo será algo inferior y vano. Únicamente en Cristo podremos hallar nuestro verdadero fin y hacer un bien mayor que si fuésemos los mejores filántropos. Dios es el Señor de señores. Dios es el Rey de reyes. Y Él tiene todos los recursos. ¿Verdad? ¿Alguien ha leído el Salmo 24? ¿Qué nos dice el Salmo 24, hermanos? Salmo 24, verso 1. Nos habla en realidad de quién es el dueño de todas las cosas. Aunque nosotros a veces pensemos que tenemos algo. Aunque a nosotros a veces pensemos que nos hemos ganado algo en la vida. Mira lo que dice el Salmo 24:1, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud. Amén. El mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios. Todo en plenitud. Entonces, la realidad es que a veces hay muchas personas que dan porque pensamos que nos vamos a ganar algo. Pensamos que si le damos a Dios le estamos ayudando en algo. Y no, si es parte de ser creyente, es parte de ser un cristiano, el dar. Pero es porque ya hemos recibido. Es porque Dios nos ha dado. Es porque Dios así lo ha permitido. No es que damos porque Dios necesite. Porque Él es el dueño de todo. Él es el creador. Él es el dueño del universo y de su plenitud. Él es el dueño de cada uno de nosotros. Pero la buena noticia es que si dejamos que obre en nosotros por medio de su Espíritu Santo, capacitándonos y empoderándonos para hacer su voluntad, entonces cosecharemos más fruto. Y eso es de lo que vamos a hablar esta mañana, hermano y hermana. De lo que es el fruto del Espíritu. Pero también de lo que es el fruto de la carne. Porque si entendemos que tenemos un propósito en esta vida, tal vez la pregunta de cada uno de nosotros es cómo podemos vivir dentro de ese propósito. Es cómo es que en el día a día podamos permanecer dentro del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. La idea principal de este estudio es que podamos entender que vivimos nuestro propósito a medida que somos guiados y llenos del Espíritu. A medida que somos guiados y llenos del Espíritu. Ahora, algo que ya está lleno no puede echarle más, ¿verdad? Una botella llena de agua no le puede echar más. ¿Le vamos a echar un poquito? La pregunta es: ¿de qué estamos llenos? O sea, no podemos llenarnos del Espíritu si ya estamos llenos de otras cosas. ¿Cómo podemos ser llenos? Necesitamos vaciarnos. ¿Qué dice Jesucristo? Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo. Vacéate. Vacéate para que seas lleno del Espíritu. Entonces hay tantas cosas en nuestra vida que tenemos que dejar, que tenemos que soltar para poder ser llenos del Espíritu. Y ciertamente el apóstol Pablo nos va a hablar de muchas de esas cosas en esta carta a Gálatas. Pero quiero invitar a alguien que vaya a los primeros versículos que vamos a leer del verso 16 al 18 del capítulo 5 de Gálatas. Amén. Dice pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto es de entrada lo que nos dice el apóstol Pablo aquí en este versículo, pero en realidad, ¿cómo comienza este capítulo 5 de Gálatas? El capítulo 5, Pablo nos habla acerca de la libertad. De una libertad que hemos recibido. Miren lo que dice el versículo 1 de capítulo 5. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Y cuál es esa libertad, hermano? Hay muchos creyentes que Dios nos ha dado, hay muchos creyentes que piensan que Dios nos ha dado y que Jesucristo nos ha dado una libertad para vivir de la manera que queremos vivir. Y no, aquí Pablo nos clarifica, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Jesucristo vino a libertarnos del pecado, de la esclavitud del pecado. Entonces usted puede vivir dentro de esa libertad de una manera que no tenga nada que ver con el pecado. Así de sencillo. El apóstol Pablo nos dice, y no estéis otra vez sujetos. En otras palabras, que no regreses a aquella esclavitud. Para que no estés otra vez sujeto al yugo de esa esclavitud. Esa es la libertad a la que Jesucristo nos dio. Esa es la libertad a la que nos llama a que vivamos dentro de ella. Mire lo que dice el verso 13 de este mismo capítulo. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. En otras palabras dice, no uses esa libertad que Jesucristo ya te dio para volver a los deseos carnales. Para volver a vivir dentro del pecado. Dice, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué es necesario para servirle a alguien más, hermano y hermana? Que deje de pensar en usted mismo. Que deje de pensar en usted mismo. Eso es lo que es necesario para que usted pueda servir a alguien más. Por eso dice aquí, ¿qué dice? Si nos servíos por amor los unos a los otros. Es necesario que dejemos de pensar en nosotros mismos para poder servirle a alguien más. Dice el apóstol Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nos vuelve a recalcar que no regresemos a la esclavitud de la cual Jesucristo ya nos libertó.
Que no regresemos a vivir en el pecado. Que no regresemos a los deseos personales, carnales. Y a lo mejor nos quedamos pensando, ¿y cuáles son esos, hermano? En la siguiente sesión vamos a hablar de ellos. Un enlistado que el apóstol Pablo nos hace ahí. Un enlistado que no es la lista completa. Un enlistado que no habla completamente de todos aquellos pecados, pero que sí hace referencia a algunos. En otras palabras, aquí queremos preguntarnos si estamos viviendo una vida de acuerdo a nuestras fuerzas, o estamos viviendo una vida viviendo a través del Espíritu. Porque déjeme decirle, hermano y hermana, que el vivir en los deseos de la carne es seguir viviendo a través de nuestras fuerzas. Es seguir viviendo pensando que nosotros podemos solucionarlo todo. Que cualquier situación que se nos presente en el camino nosotros la vamos a resolver. ¿Verdad? Y es ahí donde tal vez muchos creyentes están lidiando, porque pensamos que podemos vivir una vida venciendo al pecado por nuestras propias fuerzas. Y cuando nos dice la palabra que si se nos presenta el pecado, huye. El apóstol Pablo nos hace un llamado a andar en el Espíritu, a vivir una vida en la libertad que ya Jesucristo nos dio, que es a través del Espíritu Santo. No satisfaciendo los deseos de la carne, no regresando al pecado, no regresando a lo que anteriormente vivíamos, y en el pecado que estábamos, en la esclavitud que vivíamos. Pablo hace un llamado a no vivir satisfaciendo los deseos de la carne. No vivir contrario a tu propósito. No vivir contrario a tu propósito. Quiero invitar a alguien que vaya al libro de Efesios capítulo 2, verso 2. Y si lo encuentra, le da lectura, por favor. Efesios 2:2. Sí, hermano. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Si ve que el apóstol Pablo ahora en esta carta a Efesios hace y remarca un poco aquellos deseos de la carne, que dice que en otro tiempo, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué es lo que nos ofrece este mundo, hermanos? ¿A qué nos anima este mundo? ¿De qué manera quiere que vivamos este mundo? ¿Quiere que en realidad marquemos una diferencia entre el pueblo de Dios y los incrédulos? No. Quiere que vivamos todos de la misma manera. Nos invita a que todos seamos iguales, tengamos el mismo pensamiento. Nos invita a que vivamos de acuerdo a la corriente, de acuerdo a lo que se está viviendo hoy, de acuerdo a la moda, de acuerdo a lo que nos ofrece el mundo. Aquí el apóstol Pablo remarca que el estándar es más sencillo. El estándar es más sencillo, pero al mismo tiempo es un estándar superior.
el estándar. ¿Quién marca el estándar para el cristiano? La palabra de Dios. Jesucristo mismo vino a darnos un ejemplo. Jesucristo dice que si permanecemos en Él, entonces debemos de... La palabra de Dios nos dice que si permanecemos en Él, tenemos que andar como Él anduvo. Ese es el estándar para el creyente. Aquí Pablo nos remarca ese estándar. Es algo más sencillo de lo que podemos pensar o imaginar. Porque es algo donde no tenemos que vivir de acuerdo a nuestras fuerzas. Es simplemente dejar que el Espíritu de Dios esté obrando en nuestra vida. Pablo hace referencia a esto también en el libro de Efesios capítulo 5, verso 18 en adelante. ¿Y qué nos dice ahí? Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Es algo que nosotros en realidad tenemos que reflexionar. Si estamos viviendo una vida llenos del Espíritu. O seguimos dando lugar a la carne. El apóstol Pablo va a hacer un enlistado de aquellas cosas pecaminosas que tal vez en algún momento anduvimos o estuvimos, o tal vez no, que tal vez estemos lidiando con ellos todavía. Pero en realidad ahí podemos hacer énfasis que son cosas pecaminosas, que son cosas que no agradan a Dios, que son cosas que nos están apartando de nuestro propósito. Pero ¿qué hay de aquellas cosas que tal vez no son pecaminosas? A nuestro entendimiento. ¿Qué hay de aquellas cosas que tal vez no sea un pecado en sí dentro de la Biblia, pero que nos están quitando el tiempo? De aquellas cosas que son buenas, que son necesarias para la vida, pero que en realidad nos están quitando el tiempo para que nosotros podamos cumplir el propósito. ¿Qué hay de aquellas cosas? El apóstol Pablo no las enlista aquí. ¿Qué hay de aquellas cosas que nos están quitando el tiempo y nos están desenfocando del propósito? Las cosas más naturales de la vida. Las cosas del día a día que tal vez no veamos como un pecado. El apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 5 nos anima a ser diligentes. Nos anima a estar listos, preparados. Nos anima a no ser necios, sino sabios. Nos anima a aprovechar el tiempo. Nos anima a que no seamos insensatos, sino entendidos. ¿Ha oído usted ese dicho que dicen por ahí? Dice, al buen entendedor, pocas palabras. El apóstol Pablo en el libro de Efesios nos sigue animando a que no seamos insensatos, sino entendidos, entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Nos anima a que vivamos una vida que no dejemos que el vino controle nuestra vida. ¿Verdad? Lo que acabo de leer ahí en el verso 18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en varias de sus cartas nos anima
a que demos lugar para que el Espíritu Santo controle nuestra vida. El apóstol Pablo aquí nos habla de que no demos lugar a los deseos de la carne. Y más adelante nos habla de cuáles son esos deseos de la carne. Pero entonces tenemos que preguntarnos, porque tal vez cuando lleguemos a esa lista, todos podamos decir, hermano, yo estoy libre. Yo no estoy en ninguna de esas cosas. Entonces déjeme preguntarle, hermano y hermana, ¿está cumpliendo usted el propósito para el cual fue creado? Porque si usted no está cumpliendo el propósito para el cual fue creado y no está viviendo de acuerdo a ese propósito, quiere decir que hay algo más que nos está distrayendo, que hay algo más que no nos está permitiendo y que tal vez no sea pecado a nuestros ojos. Esa es la pregunta que tenemos que resolver. El apóstol Pablo nos está diciendo que lo contrario a andar en el Espíritu es dar lugar a los deseos de la carne. Lo contrario a vivir en el Espíritu es dar lugar a los deseos de la carne. Dice verso 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué hay esa oposición? El apóstol Pablo nos explica aquí que hay una oposición entre vivir en el Espíritu y vivir en los deseos de la carne. Hay una oposición, hay una lucha, hay una pelea. ¿Y cuál es el propósito de esa pelea? ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisieres. Para que no vivas de acuerdo a tu santa voluntad. Para que no vivas pensando que todo lo que tú haces está de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. La palabra de Dios nos está diciendo que hay una lucha continua. Y el apóstol Pablo nos anima a que ganemos esa batalla, dando lugar al Espíritu Santo en nuestra vida. Miren lo que dice el verso 18, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Y qué era la ley, hermano y hermana? ¿De qué se trataba la ley? De cumplir todos los reglamentos, de cumplir todos los estatutos, de vivir bajo esos estatutos para recibir algo. ¿Y sabe cuántos sacrificios se hacían día a día? Porque la gente no podía vivir bajo la ley. ¿Sabe que fue necesario que Jesucristo fuera crucificado? Porque nadie pudo vivir bajo la ley. Pero aquí Pablo nos dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora estamos bajo la gracia. Ahora estamos dando lugar a aquella gracia que viene a través de Jesucristo. Aquí el escritor nos hace una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que llevarnos esta mañana. ¿Estás satisfaciendo los deseos de la carne? ¿Estamos aún en ese vivir como nos lo explica el apóstol Pablo,
que no debemos de dar lugar a esos deseos, que ya no debemos de dar lugar al pecado, porque hemos sido libres, porque hemos sido libertados de aquella esclavitud. Pero el escritor nos hace esta pregunta: ¿estamos satisfaciendo los deseos de la carne? ¿O en realidad estamos dando lugar al Espíritu Santo que obre en nuestra vida? Tres cosas que podemos ver a través de este pasaje. La primera es que debemos de andar diariamente en el Espíritu. Esto no es con nuestras fuerzas, sino buscar ser llenos con la palabra de Dios, permitiendo que Él more en nosotros. No hay otra manera de lograr el propósito para el cual Él nos creó. No hay otra manera, sino es a través de permitir que el Espíritu Santo obre en nuestra vida y obre a través de nuestra vida. No es por nuestras fuerzas. El segundo punto es que no buscar hacer nuestra voluntad. Debemos de evitar ser llevados río abajo por la corriente de este mundo, pues eso es característico de nuestra vida anterior, sin Cristo, sin propósito, sin esperanza. Esta es una característica que era anterior, pero que ahora debe de ser algo diferente. ¿Y sabe por qué debe de ser algo diferente? Porque el mismo apóstol Pablo nos lo explica ahí en el libro de Gálatas capítulo 2, verso 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Quiere decir que en realidad nos hemos negado a nosotros mismos. Quiere decir que en realidad hemos dado lugar al Espíritu Santo que viva y more en nosotros. Y que eso tiene que ser algo continuo, tiene que ser algo en el día a día. Tiene que ser algo que es visible, que es palpable. Y el punto número 3. Dios nos ha dado su Espíritu para ser guiados y vivir con un propósito. Vivir con un propósito. No debemos de buscar otro referente ni seguir al mundo o a quienes nos rodean. Por eso la pregunta inicial era: ¿quién guía tu vida? ¿Está siendo tu vida guiada por alguien más en este mundo? ¿Estás siendo tu vida guiada por ti mismo? ¿O estás dando lugar a que Dios obre en tu vida a través de su Espíritu? Quiero invitar a alguien que vaya al verso 19, por favor. Verso 19 al 21. Capítulo 5. Pablo ciertamente nos da un enlistado
un enlistado poniendo solamente algunos ejemplos. Algunos ejemplos. Esta no es la lista completa, esta no es la lista de los pecados en general. Este es un ejemplo que el apóstol Pablo nos da para que tengamos un poco de conocimiento. Pero Pablo nos da un enlistado que no está completo. Dice verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y cosas semejantes a estas. Quiere decir que hay muchas más. Quiere decir que hay muchas otras cosas que si nosotros estamos viviendo en la carne, se van a manifestar. Se van a ver. Son visibles. Porque dice que son manifiestas. En otras palabras, que se dejan ver en tu vida, que salen a flote tarde o temprano, que son visibles. Y manifiestas son las obras de la carne. Que aunque pensemos que podemos ocultarlas de muchas personas, en algún momento traerán su fruto. En algún momento saldrán a flote. En algún momento serán visibles a todos. Porque son manifiestas las obras de la carne. Y sí nos da algunos ejemplos. Pero aquí lo que tenemos que entender, que las obras de la carne no son algo esporádico. No son algo que de repente sucede. Sino que es un estilo de vida. Sino que es algo que ya está en nosotros. Y que hemos dado lugar para vivir de acuerdo a ello. Las obras de la carne son manifiestas y son un patrón de pecado continuo. Y vemos el enlistado ahí. A lo mejor podemos decir esta mañana, hermano, yo estoy libre. No, mire, yo no soy adulterio, yo no cometo adulterio, ni fornicación, ni lascivia, ni idolatría, ni hechicería. Pero vemos que va de cosas tan sencillas a cosas tan profundas. Como podríamos mencionar ahí los pleitos. ¿Quién está en pleito esta mañana? Pleitos quiere decir que estamos en desacuerdo con alguien, que hemos llegado a alguna confrontación, que hemos llegado a algún argumento fuerte por alguna razón. Pleitos, celos, oigan, ira. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, airaos, pero no pecados. Pero no pequéis. No demos lugar a que eso escale, a que nuestra reacción dé lugar al pecado. Es difícil. Amén. Eso es lo que queremos ser claros, porque a veces, no, hermano, no, así eso yo lo manejo todos los días como si nada. Eso, a mí nadie me hace enojar. ¿Cómo no? Todos nos enojamos. Todos llegamos a un momento de ira. Pero la pregunta es cómo reaccionamos a esa ira. La pregunta es si a través de esa ira todavía somos capaces de demostrar el amor de Dios.
O reaccionamos de una manera que de repente el compañero de trabajo dice, ay caray, este dice ser cristiano. ¿Cómo está eso? Todos estos pecados son producto de una mente que busca su propia satisfacción. Su propia satisfacción. En todo lo opuesto a lo que Dios ama. Este enlistado que el apóstol Pablo nos menciona aquí son pecados que son productos de una mente que busca satisfacción en todo lo opuesto a lo que Dios nos ordena y manda. Y que al final de cuentas solamente se trata de yo. Lo que yo quiero, lo que yo deseo. Lo que yo no he podido negarme a mí mismo para poder seguir a Jesucristo, para poder darle lugar al Espíritu de Dios en mi vida. La libertad en Cristo debe de ser usada para andar en el Espíritu, no para andar en la carne. Y es lo que el apóstol Pablo nos clarifica. Que no tomemos esa libertad como libertinaje. Que no tomemos esa libertad en la cual Jesucristo nos ha dado a través de su muerte y resurrección para volver a los deseos de la carne. Para vivir en libertinaje. Si Dios nos ha dado nos ha dado esa libertad, nos ha libertado de la esclavitud del pecado, ¿cómo es que andaremos en él? Entonces ya no somos libres. Entonces ya no le dimos la oportunidad al Espíritu Santo que obre en nuestra vida. Tres cosas que podemos ver en este pasaje. El enlistado no está completo. ¿Qué otras cosas podría haber en nuestra vida que no han permitido que el Espíritu Santo obre en ella? ¿Qué otras cosas? Porque a lo mejor estas sí se ven como muy drásticas, como muy profundas, como algo que a lo mejor decimos nosotros, no, yo no estoy en eso. Yo estoy libre. Sí, el Espíritu Santo está obrando en mi vida. Pues mire que el apóstol Pablo dice que estas obras son manifiestas. Estas obras son algo que se podrá ver en algún momento, que será expuesto. El apóstol Pablo está aquí haciendo una amonestación a esta iglesia. Dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero la lista no está completa, hermanos. Faltan muchas cosas ahí que el apóstol Pablo no escribió. Pero 3 puntos. Quien anda en la carne cosechará más pecado. Quien anda en la carne cosechará más pecado. Tales obras se manifiestan en la vida del pecador, es decir, se hacen visibles. No es posible ocultarlas. Punto número 2. Quien anda en el Espíritu no debe de practicar el pecado. Son 2 estilos de vida, como 2 caminos diferentes que se mencionan en el Salmo número 1. ¿Sabe qué dice el Salmo número 1, hermano y hermana? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que
en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Dos caminos diferentes, dos caminos opuestos, dos caminos que el apóstol Pablo nos habla aquí. Vivir en la carne o vivir en el espíritu. Dos cosas totalmente opuestas. Dos cosas que no tienen cabida el uno junto al otro. Y el punto número 3 dice, quien practica el pecado tiene un futuro de ruina, de dolor, de tristeza. Un futuro que tal vez se promete felicidad y satisfacción, pero que produce ruina, dolor y amargura. Andar en las obras de la carne te conducirá a una condenación para siempre, mientras que andar en el Espíritu te llevará a la vida eterna. Dos caminos diferentes, dos caminos opuestos, que el apóstol Pablo aquí los describe. Y ahora nos habla de aquello que es opuesto a todos estos pecados que él ya mencionó aquí. Y vamos a pedirle a alguien que dé lectura al verso 22 al 26. Capítulo 5. El fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andamos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, invitando los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. Amén. Ahora el apóstol Pablo pasa a lo que es el fruto del Espíritu. Y mire que la palabra está en singular. El fruto. Un fruto. Que ahí menciona varias cosas, pero que es parte de un fruto. Es parte de lo que el Espíritu Santo está haciendo en la vida del creyente. Es parte de lo que debe de ser vivir de acuerdo al propósito de Dios. Un fruto. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, ese fruto que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, está produciendo en nosotros, es algo que nos lleva a vivir una vida dentro del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora Pablo aquí nos brinda un enlistado del fruto del Espíritu y dice que para tales cosas no hay ley. Esta es la libertad de la que nos habla el apóstol Pablo al principio. Para vivir dentro de esa libertad, que es a través del fruto del Espíritu. Tal vez esta mañana digamos, hermano, híjole, si usted viera, yo estoy lidiando con la paciencia. Yo no soy muy paciente, que digamos. Tal vez yo estoy lidiando con la paz, porque no encuentro esa paz, hermano. Todas estas 9 cosas que menciona aquí el apóstol Pablo, tenemos que entender que son uno solo.
Dice, porque dice, más el fruto del Espíritu. No los frutos. No los separes. Esto es un conjunto que son parte de lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. No los separes. Dale la oportunidad al Espíritu Santo que siga obrando en ti. Para que entonces puedas decir, sí, el fruto del Espíritu lo tengo. Sé que hay muchas cosas que son difíciles para el ser humano. Y tal vez la paciencia es una de ellas. Tal vez la mansedumbre es otra de ellas. La templanza. Porque tener templanza es reaccionar con paz, con tranquilidad, con calma, con seguridad. Ser pacientes, no, pues yo lo quiero para hoy. Pero de repente no llega hoy. Ser pacientes en lo que Dios está haciendo de acuerdo a su plan. Cuando caminamos por el Espíritu, la consecuencia natural será un carácter a la medida de Cristo. Oiga esto otra vez. Cuando caminamos por el Espíritu, la consecuencia natural será un carácter a la medida de Cristo. ¿Será que en realidad vamos a andar como Él anduvo? ¿Será que en realidad hemos dado la oportunidad que el Espíritu Santo obre en nuestra vida y eso se refleje a través de nuestro diario vivir? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, si vivimos por el Espíritu, dejemos que eso sea algo visible en nuestra vida. Si nosotros decimos que el Espíritu Santo está en nosotros, dice entonces, el apóstol Pablo dice, entonces vivamos de esa misma manera. Dejemos que eso sea visible en nuestra vida. No lo escondamos. No esconda el amor, hermano, hermana. No esconda el gozo, no esconda la paz, la paciencia, no esconda la templanza, la mansedumbre. Deje que eso sea visible en su vida. Dice verso 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si hay vanagloria, si hay envidia en nuestra vida, hermano y hermana, ¿será que el Espíritu Santo en realidad está trayendo fruto a nuestra vida? El apóstol Pablo nos dice que no se trata solo de decir que vivimos por el Espíritu, sino que debe de dar evidencia de tal creencia. Nuestras obras deben validar nuestra fe. Por un lado, vamos a querer obedecer, pero por el otro, el fruto saldrá naturalmente mientras conocemos más y más de Dios. El fruto será algo natural. El fruto del Espíritu fluirá solo cuando nosotros en realidad estemos dispuestos a darle ese lugar en nuestra vida. Y vamos a terminar. Vamos a concluir aquí. Un propósito vivido. Vivido quiere decir que estamos en ese camino hasta el último día de nuestra vida.
Quiere decir que lo estamos aplicando día a día. Quiere decir que hemos entendido la razón por la cual Dios nos creó. Quiere decir que hemos entendido que el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida y hemos dejado las cosas de la carne afuera. 3 cosas. Debemos de andar por el Espíritu para combatir nuestros deseos pecaminosos. Segundo, debemos de rechazar las obras de la carne, escogiendo vivir para Dios y para su gloria. Y tercero, debemos de buscar agradar a Dios con todo en nuestra vida. Solamente Dios, mediante su Espíritu, puede hacer que cumplamos su propósito en nuestra vida. Él nos dejó al Consolador para que no estuviésemos solos. Solo siendo guiados y llenos por el Espíritu Santo, es entonces que daremos fruto. Es entonces que daremos espacio para vivir de acuerdo al propósito de Dios. Y como siempre, hermanos, los voy a dejar con una cita ahí en el libro de Romanos, capítulo 8. Capítulo 8, verso 12 al 17. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente seamos glorificados. Y eso es a través de que en realidad estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados. Así que, hermanos, los animo a que sigamos buscando ese propósito y lo vivamos. Que Dios nos los bendiga.